Miembros de los sindicatos de comisiones obreras UGT, COBA y OSEP, entre otros, han dado una rueda de prensa para comunicar a la opinión pública en general su rechazo a los presupuestos de Canarias para el 2013, unos presupuestos que traerán más recortes en servicios públicos esenciales, en servicios sociales, políticas de igualdad, etc., y que supondrán para nuestra tierra más paro y pobreza. Desde las 12 y hasta mañana martes permanecerán encerrados en las dependencias de usos múltiples unos y hacen un llamamiento a todas aquellas personas o colectivos que se quieran acercar a la asamblea permanente instalada en las afueras del edificio de usos múltiples. Denuncian que ningún sector social aguanta ni un solo recorte más y que ellos no se van a quedar de brazos cruzados viendo cómo se exponen los derechos sociales. También denuncian que con el seguimiento de los fraudes fiscales que existen en España no sería necesario hacer recortes en los salarios de los trabajadores, como una de las soluciones a tanto tijeretazo. No aceptan la presión a la que se somete tanto la ciudadanía como los trabajadores y se niegan a creer ese mantra tantas veces repetido que nos dicen que como hemos gastado más de lo que teníamos, ahora tenemos que pagar las consecuencias. Denuncian que los que gastaron fueron los bancos y no son empresas públicas. Su mala gestión financiera que la solucionen ellos, pero sin pasar por recortar ni un solo euro más a los trabajadores o a los derechos de la población en general. La rueda de prensa viene convocada por las siguientes centrales sindicales que estamos aquí presentes: Comisiones Obreras, UGT, Frente Sindical Obrero Canarias, COBAS Canarias, Convergencia Sindical Canaria, OSEP, EA Canarias, Independientes de Guagua, Sindicato Obrero del Puerto Canario, Unión Sindical Obrera y CITOCAN, Sindicato de la ONCE. Primero, buenos días, agradecerles la presencia de la convocatoria. Queríamos comunicar toda esta plataforma sindical a través de los medios de comunicación a la ciudadanía canaria que ahora mismo en el Parlamento de Canarias y se inicia el pleno de debate del proyecto de ley de presupuesto 2013 con las enmiendas y que durante el proceso de ese plenario las centrales sindicales que hemos mencionado vamos a constituirnos en un encierro en estas dependencias y en la provincia de Tenerife igualmente, con una asamblea permanente en las puertas de estas unidades administrativas en protesta absoluta contra ese proyecto de ley de presupuesto, en la medida de que solo traerá más recortes en los servicios esenciales, en sanidad, en educación, en vivienda, en política de la mujer, en política de igualdad, y que además traerá recortes en empleo, recortes en salario, y todas esas medidas no van a suponer ninguna mejora para la ya maltrecha economía canaria, sino al contrario ahondarán más en la pobreza, en la miseria, en el empobrecimiento general de nuestros ciudadanos, ¿no? de la población canaria. Por tanto, los rechazamos plenamente, entendemos que Canarias no soporta más un proyecto de ley de presupuesto con esas restricciones, que ese no es el camino para salir del hoyo donde estamos metidos, que el dinero hay que buscarlo donde está el dinero y que la población no va a soportar más esos recortes salvajes, no debe soportar más esos recortes salvajes. Ese es el anuncio que queríamos hacer y, por tanto, a partir de este momento estamos constituidos en encierro y pedimos a los ciudadanos canarios que se manifiesten en las puertas de las unidades administrativas donde están los encierros, en los usos múltiples, tanto en Gran Canaria como en Tenerife, y que se constituya verdaderamente esa asamblea popular que es la que tiene que hablar, porque entendemos que el Parlamento de Canarias hoy no representa a la ciudadanía en general, sino una pequeña parte que es la que lleva lanzando mensajes desde hace meses de que hay que despedir más, de que hay que rebajar más servicios públicos, cuando, insisto, la sociedad canaria, las cifras socioeconómicas en Canarias son terriblemente abrumadoras. Para que se hagan una idea, el 80% de la riqueza en Canarias la manejan el 0,2% de la población. Hay 21 familias en Canarias que se llevan el 80% del Producto Interior Bruto, ¿vale? Que busquen el dinero donde está, insistimos, ni nuestros dependientes, ni nuestros trabajadores y trabajadoras, ni nuestros desempleados, ni nuestros pensionistas, ningún sector social aguanta más un recorte, y menos de esta entidad. Así que paso la palabra a cualquier compañero o preguntar como ustedes prefieran. Las cifras socioeconómicas son abrumadoras. Hay un 38% de pobreza infantil. Eso quiere decir que casi 4 niños de cada 100 niños canarios se acuestan sin tener los alimentos necesarios, se acuestan cada día sin que sus necesidades alimentarias sean cubiertas, ¿vale? Mismo que dure en principio el debate. Se supone que según el protocolo que nos mandaron termina mañana, ¿no? En principio es un encierro de 24 horas.
Probablemente no será el único, pero desde luego en principio será 24 horas. Nosotros no es que tengamos confianza, nosotros les exigimos, porque ellos saben también como nosotros que ese presupuesto no va a traer, insisto, recargamos mucho, no va a traer sino más pobreza, más miseria, más precariedad, más desempleo. En definitiva, nos va a hundir más en esto que ellos llaman crisis, ¿no? Entendemos que los recortes no deben ser los que son, es decir, el mantra este de que la reducción presupuestaria tiene que ser por imposición de la Troika, a nosotros no nos parece que sean las medidas económicas, y no lo decimos nosotros desde la parte social, lo dicen economistas como Paul Krugman o otros premios Nobel de Economía. Cuando se está en una situación como esta hay que generar empleo público, y no restar empleo público, no políticas restrictivas, sino políticas de inversión. El tema es que de esta crisis alguien se está sacando beneficio y desde luego no es la inmensa mayoría del pueblo, ¿no? De los ciudadanos, y mucho menos de la clase trabajadora que estamos soportando sobre nuestros hombros esta supuesta crisis que no viene generada desde el campo del trabajo, viene generada desde el campo de la economía y de los mercados, ¿no? Que las hemos propuesto reiteradas veces, está desde las 2 huelgas generales de este año, recogen los preavisos de huelga, recogen claramente las medidas alternativas, ¿no? Solo, por ejemplo, con el fraude fiscal que hay en Canarias, con ese dinero solo podríamos evitar, por ejemplo, las restricciones que se van a aplicar a miles de trabajadores a modo de recortes salariales, solo con que se persiga ese fraude fiscal. Podemos hablar de 1000 cosas más, ¿no? Ellos tienen las propuestas arriba de la mesa, por activo y por pasivo se las hemos hecho llegar, cuáles son las medidas alternativas, ellos saben cuáles son, saben dónde está el dinero y lo que tienen que hacer es ir a buscarlo, ¿no? Y luego a la hora de priorizar gastos también le hemos puesto medidas de prioridad de gasto. Pues los poderosos seguramente, ¿no? Me imagino que si vemos que los que ganan siempre son los mismos, por eso digo que es importante el dato de esa riqueza del 80% que maneja solo esa parte, esas 21 familias en Canarias, ¿no? Los medios al alcance, jurídicos y de presión y lucha. Lo que no vamos a quedarnos de brazos cruzados viendo cómo se nos expolia el salario, cómo se nos expolia lo público, los derechos colectivos que tenemos. Desde luego, nos parece que cualquier cosa es aceptable menos quedarse de brazos cruzados, porque están desmontando el estado de bienestar y lo que es peor, el gobierno de Canarias lo hace y dice que lo hace por imperativo legal, porque el gobierno del Estado lo obliga. El único imperativo legal que debe tener un gobierno democrático es atender las necesidades de su pueblo. Y en Canarias se está pasando hambre, se está pasando miseria. Y eso es el imperativo legal que debe tener, el primer imperativo legal que debe tener un gobierno. Ese debe ser, y no el atender el tema allá. Nosotros hacemos un llamamiento a esa parte de la izquierda que dice que está en el gobierno de Canarias, si realmente es izquierda, debe demostrarlo en actitudes como esta, ¿no? Porque, insistimos, no podemos soportar más esta política de recorte. Es insoportable desde el punto de vista de la ciudadanía en general. Eso no va a traer, esas medidas, créanlo, se han demostrado, así está demostrado, no van a traer, sino en cadena, más paro, más desempleo, más precariedad, más pobreza y más miseria a nuestro pueblo. Nosotros no vamos a firmar absolutamente nada. 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 Es una tensión solo entre sindicato y gobierno, compañera, es una tensión entre la ciudadanía en general, que es la que estamos soportando estas medidas. Los sindicatos solo somos portavoces de los colectivos laborales, ¿vale? No es un tema de estructura sindical, es un tema de pueblo. Nosotros aceptaríamos cualquier medida. Nos parece que eso de que no debemos endeudarnos, ¿quién dice que no debemos endeudarnos? Estamos endeudándonos hasta la médula. ¿Por qué tenemos que pagar esos intereses de una deuda que no es una deuda pública? Y porque lo dicen ellos es constitucional. También dice la Constitución que el Estado de Derecho debe mantenerse y están destrozándolo a base de decretos, ¿no? Es decir, nosotros consideramos que ya hemos llegado a un punto de no retorno en que no es tolerable ninguna política de este tipo más. Estas políticas económicas no son de recibo, están fehacientemente demostradas que nos hunden en la crisis, que nos hunden en la miseria y que sí hay alternativas, sí que las hay. Las hay. La compañera ha explicado en el marco en el que nos encontramos y la toma de decisión de mantenernos encerrados hoy en estas dependencias y en Tenerife, igualmente en el marco de una protesta que ya viene originada desde las huelgas generales hasta el día de hoy. Pero básicamente, para no repetirnos, la idea fuerza, el punto de inflexión, es el que desde la clase trabajadora, desde el mundo trabajador, no estamos dispuestos a soportar, ni a firmar, ni a aceptar, ni a entender, ni a negociar ningún tipo de aspecto que conlleve los recortes salariales, los despidos, los expedientes de regulación de empleo. En definitiva, no estamos dispuestos ya a seguir soportando ni encontrando diálogos para que la clase trabajadora, para que el pueblo trabajador y la ciudadanía tengan que pagar con sus salarios, con sus trabajos, con sus derechos, la factura de la juerga del capital, de la juerga de la banca, de la juerga del mundo de las finanzas.
Hasta aquí hemos llegado, podía ser la consigna. Creemos que en la huelga general abrimos las manifestaciones con el lema de que hay que tumbarlo. Es una llamada general a todos los ciudadanos, a los trabajadores y a las trabajadoras, a que efectivamente hay que tumbarlos a ellos y hay que tumbar sus políticas, porque efectivamente hay capacidad y hay posibilidad de llevar adelante otras políticas que no sean cargar sobre la clase obrera, cargar sobre los trabajadores la factura de la que le estábamos hablando. Creemos que si no son capaces de adecuar las políticas a las necesidades del pueblo, a las necesidades de toda la sociedad, lo que ocurre es que estamos delante de un gobierno que sobra, que no puede seguir adelante. Y en ese sentido creemos que haremos propuestas y hacemos propuestas a los sindicatos para que conjunto a toda la ciudadanía, a todo el pueblo trabajador, empujemos e impulsemos para tumbarlos y para hacer que desaparezcan este tipo de políticas. Repetir el llamamiento que hacía la compañera Mary a que todos los trabajadores, a que la ciudadanía acompañe este encierro con movilizaciones, con la asamblea permanente que hemos convocado, y que este encierro y que esta asamblea permanente sea un paso más en la ya larga cadena de luchas y protestas que arrancamos ya el 29 de marzo, en la primera huelga general, en la segunda huelga general el 14 de noviembre, y que vamos a continuar presionando en la calle, presionando por todos los medios y denunciando esta actitud y este tipo de política. Las organizaciones sindicales mantenemos un diálogo constante y permanente en cómo seguir contestando a estas políticas. Acabamos de salir de la huelga del 14 de noviembre con un éxito rotundo de movilización y un éxito rotundo en la respuesta de la huelga. Obviamente hay que pensar y hay que manejar adecuadamente, gestionar adecuadamente los tiempos de la siguiente contestación general. Pero entre ese momento y seguiremos luchando en la calle, seguiremos presionando con encierros como este, con protestas, con huelgas. Ahora mismo hay sobre la mesa recortes a los trabajadores de empresas privadas que prestan sus servicios a las corporaciones locales, recortes en una mano y en la otra un expediente de regulación de empleo. Una de las dos debes de aceptar: o pagas con el pan de tu familia la huelga de los capitalistas o lo pagas con el empleo. Esta es en definitiva lo que nos vienen a contar. Y eso es lo que le venimos a decir en esta rueda de prensa, en este encierro. Se lo dijimos el 14 de noviembre y se lo seguiremos diciendo, que no lo vamos a aceptar. No vamos a aceptar bajo ningún concepto la presión a la que se somete a la ciudadanía y al pueblo trabajador. Lo que hizo el Gobierno de Canarias al final era, en lugar de bajarle también el 20% al personal que tiene una jornada de menos de 25 horas, es decir, estamos hablando de vigilantes de comedor que malamente llegan a los 500 euros, en lugar de bajarle el 20%, ha sido magnánimo y le va a bajar solo el 10%. Ese ha sido el estudio que ha hecho el Gobierno de Canarias con respecto a las reducciones del personal laboral y funcionario interino de la comunidad autónoma. ¿Vale? Es decir, aquí el dinero se tiene que buscar donde está. El dinero no está en la clase trabajadora, el dinero está en pocas manos, ya lo hemos dicho desde el principio. Tienen que perseguir el fraude fiscal, tienen que reflotar el dinero de la RIC, que es una exención fiscal que ustedes saben, que afecta desde profesionales hasta grandes empresarios, es buscar el dinero donde está. En ese sentido de la reforma fiscal se les ha puesto arriba de la mesa propuestas concretitas, muy claras, además con cuantificación económica, ¿vale? Y en cualquier caso, lo que nosotros entendemos es que en un momento como este, donde, insisto, las cifras sociales, sociolaborales en Canarias son inasumibles por el pueblo, es decir, estamos más allá, no estamos en el abismo social, estamos en lo siguiente, ¿vale? Entonces, para evitar cualquier, porque en un momento u otro se puede producir un brote de un asalto masivo, hay hambre realmente en nuestro pueblo, hay necesidades importantes, ¿vale? Entonces, para evitar todo eso, que en cualquier caso se produzca la política de endeudamiento público, que es normalmente como suelen salir de esta historia, ¿no? El tema de haber blindado la Constitución, de que ese mantra que repiten hasta que todos nos lo creemos, de que hemos gastado más de lo que teníamos. ¿Quién ha gastado más de lo que teníamos? Ellos habrán gastado más de lo que teníamos, porque es la banca la que está produciendo ese agujero terrible de economía. Y la banca no es nuestra, no es de la población en general, es de unos cuantos señores. La propiedad privada de la banca no es pública, es privada. Son ellos los que han gastado por arriba de sus posibilidades. Y estamos pagando nosotros los pecados que han cometido ellos, ¿vale? Y eso es inasumible. Y ya está bien, llevamos 5 años soportando ese tipo de políticas y de medidas, y 5 años que se ratifican una tras otra las cifras de que son políticas que no nos llevan a ningún lado, nos llevan a hundirnos más en el hoyo de la llamada crisis, en la miseria, en más pérdida de empleo. Ya anuncian para 2013, ¿cómo es posible, con todos los recortes que hemos tenido, que anuncien para 2013 que podemos llegar a los 6 millones de parados? ¿Pero qué gobierno es este? ¿Pero esto qué es? ¿Y cómo el gobierno de Canarias critica al gobierno del Estado y luego sigue sus políticas? ¿Qué imperativo legal es ese?
Insistimos, su primer imperativo legal es darle de comer a su pueblo. Ese es el primer imperativo, darle trabajo, darle esa carta de derecho que dice la Constitución que tenemos. Derecho al trabajo, derecho a una vivienda digna, todos esos derechos que vienen cayendo sobre el pueblo, sobre los ciudadanos, sobre los trabajadores, uno tras otro, pero de una manera impune, ¿no? En un año hemos sufrido un tsunami de un calibre que, bueno, o paramos este desatino, compañeros, o no sé cuál es el límite que van a tener ellos. Lo que está claro es que ellos no van a parar porque siguen sacando beneficios de esto. Partidas de subvención a la enseñanza privada se ha ampliado, está en presupuesto, ampliada la partida a la enseñanza privada y se esté cerrando centros y se estén recortando en docencia. Que se amplíe la dotación a las clínicas privadas, se ha ampliado ese presupuesto y sin embargo se están cerrando 5 quirófanos en el Negrín y se está cerrando 90 camas en el Negrín, un hospital nuevo público. Entonces, lo que no entendemos es cómo se recorta de lo público y se amplía lo privado. ¿Por qué? Porque las empresas privadas son de ellos, de los políticos, ¿entiendes? Entonces, esas políticas son las que nosotros no estamos de acuerdo con esas políticas. Gasto. Nosotros entendemos que la Policía Autonómica no es una prioridad, lo llevamos diciendo hace 3 o 4 años, casi desde que se aprobó. Es gracioso ver cómo el PSOE criticaba antes en la oposición y ahora en el gobierno pues traga por ahí, igual que en la televisión autonómica, es decir, hay gastos que entendemos que no son prioritarios en momentos como este. Lo que harían ustedes y nosotros hacemos en nuestras casas, cuando estamos cobrando menos ajustamos el gasto a las prioridades. Nosotros entendemos, en esas prioridades se le han hecho una serie de sumas y restas, igual que en el tema de recabar por otro lado, de tal manera que esa supuesta reducción que viene impuesta fuera atemporada, fuera menor, pero que en cualquier caso, si tuviese que endeudarse, que se endeude. Pero no podemos seguir perdiendo lo que acabamos de citar en todas las partidas, ¿no? En sanidad, en educación, en servicios sociales, en dependencia, en mujer, en vivienda, en juventud. ¿Pero a dónde vamos a llegar? ¿Pero dónde vamos a llegar? En cualquier caso, y es que en la Reserva de Inversiones de Canarias hay una inaplicación de en torno a los 4.000 millones de euros. Ahí es donde están las perras. Ahí es donde está el dinero de los empresarios que no han cotizado, que a través de lo que entendemos como un fraude fiscal han escondido miles de millones a la sociedad canaria. Hay que recordar que el año 2011 se cierra con un 2,10 de aumento del Producto Interior Bruto de Canarias, ¿de acuerdo? Un 2,10. Si no recuerdo mal, hablamos de memoria, 3 veces el PIB, el cierre del PIB del Estado español. Los economistas del sistema aseguran que cuando estamos en el 2, en el entorno del 2 o por encima del 2, se empieza a generar empleo. En el año 2011, posiblemente, si salvamos la etapa que estamos viviendo, que vamos a ver cómo la cerramos, haya sido el año en el que más empleo se haya perdido. Y tenían esas cifras encima de la mesa, y tenían el dinero encima de la mesa, y tenían acumulación millonaria en la reserva de inversiones. Pero es mucho más fácil pasarle la factura a la clase trabajadora. Es mucho más fácil despedir trabajadores. Es mucho más fácil haber multiplicado por más del doble los expedientes de regulación de empleo. Y es mucho más sencillo aplicar la reforma laboral, que es una forma de expulsar del mercado laboral a cientos de miles de trabajadores cada año. Ahí tienen medidas para poder asumir los recortes que nos quieren imponer a nosotros. Lo que pasa que, claro, es mucho más complicado pelearse con los grandes lobbies económicos, con la banca y con los financieros. Y es mucho más fácil pasar a las familias trabajadoras pues el disgusto de ver a su gente despedida o los recortes laborales o los recortes salariales. Que ha creado el gobierno, que se supone que era para generar empleo y economía, como el tema de la RI, como el tema de la zona franca, de la zona SEC, que no sabemos exactamente qué recursos han creado esos instrumentos. Sí, en cuestiones concretas, por ejemplo, el tema de la aplicación de una ecotasa. Se supone que el turismo, que es una de las principales fuentes de ingresos, se basa en unos recursos públicos, digamos, nuestro clima, nuestras costas, nuestras playas. ¿Por qué no se saca rentabilidad pública de eso? Entonces, una ecotasa que sería, por ejemplo, algo muy simbólico, 1 euro por cada cama en explotación. Si aquí entra unos 12 millones de turistas al año, vamos a suponer una media de 10 noches de cada turista, serían 120 millones de euros que nos pueden entrar al año aquí anualmente. ¿Por qué no se aplica el tema de ecotasa? Y repito que eso se basa en el turismo, se basa en la explotación de nuestros recursos naturales.